es una realidad muchas veces silenciada, la de los niños transexuales. Con 2 años empiezan a decirlo y empiezan a decirnos a Maita que yo no soy un niño, que soy una niña, o al revés. Lo que sucede es que en la mayoría de los casos, por falta de conocimiento y también porque es algo que choca mucho, pues muchas veces no se les escucha, no se les hace caso a estos niños y a estas niñas, se les corregirá, se les reprimirá. Realidad a la que se enfrentan cientos de familias. En Navarra ya hay 8 asociadas en esta entidad, Crisalis, que tiene representación en todo el país. Y que necesitan que en su entorno más cercano, y no solo en la familia, sino también en la escuela, en el barrio, se conozca esta realidad. Un proceso largo que se plasma desde que los niños son muy pequeños y que debe comenzar con comprensión para continuar después con procesos más complejos a la llegada de la pubertad. Por ejemplo, chicas que no quieren que les crezca la barba, que no quieren que se les masculinice los rasgos de la cara, que les crezca la nuez, o chicos que no quieren que les crezcan los pechos, que pueden necesitar acompañamiento médico, en principio bloqueo de la pubertad, usar bloqueadores hormonales para que no se desarrollen esos caracteres sexuales secundarios. Estas familias han pedido en el Parlamento que se desarrolle la Ley de Derechos de Personas Transexuales que Navarra aprobó de forma pionera en 2009. Además, piden llevar a cabo campañas de visibilización. Recientes estudios señalan que por cada 1000 niños, 1 nacerá transexual. Estuvieron en el Parlamento la pasada semana varias familias navarras reclamando estas peticiones a la presidencia del Parlamento, y hoy hemos tenido la oportunidad de invitar a Luis Grande. En este caso, él es miembro de Crisalis, de esta asociación de familiares con niños en su familia o niñas transexuales, y también nos acompaña Erika Salvatierra, que es sexóloga y colabora con esta asociación Crisalis Euskal Herria. Luis Grande, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Un placer contar contigo y que, pues del Parlamento hayáis venido también a la televisión a explicarnos esta realidad. Muchas gracias, Luis. Erika Salvatierra, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Erika. buenas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, gracias. Bueno, yo creo que la primera pregunta, porque creo que hay bastante desconocimiento, dudas e incluso un mal abordaje de esta situación a veces también en los medios de comunicación, y a veces creo que por desconocimiento. ¿Cómo podríamos definir la transexualidad, Luis? Pues bueno, la transexualidad es un poco la condición por la que una persona, pues, digamos que su sexo sentido no coincide con el sexo que nos han asignado cuando nacemos, ¿no? Cuando nacemos, en base a unos genitales, pues nos asignan una identidad sexual. Y en el caso de los niños y niñas en situación de transexualidad, pues no coincide con el sexo que ellos sienten como propio. La aceptación de esta realidad, vamos a contar en la medida que se pueda, ¿no? La vivencia personal, Luis. ¿Cómo se acepta esta realidad que en principio, pues quizá nadie la espera, ¿no? en una familia? En principio, ocurre. Sí. ¿Cómo se vive? Bueno, pues es difícil de admitirlo, ¿no? Al principio, como bien ha dicho antes Aingebu, pues digamos que cuando un niño te dice ese tipo de cosas, pues no les escuchas, ¿no? Porque nosotros que somos ya más o menos mayores, ¿no? Y hemos vivido o hemos visto la transexualidad de una manera muy distinta, ¿no? Eran personas muy marginadas, que lo han vivido de una manera pues muy complicada, ¿no? Entonces nosotros pensamos en nuestros hijos o nuestras hijas, ¿no? Pensamos de esa manera y la verdad es que resulta complicado el verlo. Luego resulta que, bueno, pues hoy en día, por suerte, pues vamos avanzando, y yo creo que, bueno, es distinto, ya empieza a ser un poco más fácil, aunque todavía hay que pelear mucho todavía. Erika, ¿cuál es tu primera reflexión ante esta situación? Eres sexóloga, es un tema que, como decías justo antes de comenzar, te ha apasionado, por eso vuestro acercamiento, ¿no? La asociación Crisalis. ¿Cómo situarnos en esta situación, ¿no? Valga la reiteración? ¿Cómo entender a un niño que tiene estas sensaciones o estos sentimientos de niña, y al revés, ¿no? Una niña que por otro lado, bueno, pues tiene un acercamiento a lo que puede ser el género masculino? ¿Cómo abordarlo y cómo comprenderlo también? Yo, como ha comentado Luis, creo que lo más importante es escucharles a ellos y a ellas, escucharles, verles,
no corregirles. Muchísimas veces se tiende al corregir, ¿no? Si nosotros vemos a un niño y está teniendo esas características más femeninas o algo, siempre se tiende a corregir Yo creo que hay que dejar a la libre expresión, que los niños y las niñas sean libres, sean felices, y para ello el acompañamiento. Y un poco en ese camino, pues desde la sexología, un poco la transexualidad la vimos como un camino hacia la diversidad, y ahí la diversidad obviamente trae riqueza, ¿no? Al final, si todos y todas fuéramos iguales, sería bastante aburrido. Esto nos aporta esa diversidad que ayuda a ello. Podríamos decir que es una visión más positiva de una situación que hasta el momento pues quizá ha sido estigmatizada, ¿no? En nuestro país y creo que en el mundo en general. Sí, bueno, se tienen unos conceptos yo creo que erróneos, ¿no? Siempre se ha oído hablar sobre todo en personas transexuales adultas, ¿no? Que eran hombres que quieren ser mujeres o mujeres que quieren ser hombres. Nosotros para nada pensamos eso, son hombres o son mujeres, no es lo que quieren ser, es lo que son, porque bueno, como la identidad sexual reside en el cerebro y no en los genitales, pues es lo que una persona siente. Entonces no son niñas que quieren ser niños, no son niños que quieren ser niñas, son niños o son niñas con pene y son niños con vulva, pero son niños y son niñas, nada más. Sí, me vais a permitir hacer una referencia a la película que estamos viendo ahora, aparte de la película La chica danesa. Precisamente recientemente hablábamos de esta película aquí en el programa y que aborda también en cierta medida, ¿no? esta situación. ¿Creéis realmente que el abordaje que hace esta película de una situación de esta naturaleza es el correcto? Ahora que también me gustaría que habláramos del papel de los medios de comunicación, del cine, de la literatura, a la hora de normalizar esta situación. ¿Cómo veis esta película, Erika? Pues yo la verdad que todavía no he podido ver la película, pero me han comentado mucho, sé de qué va. Veo que es una realidad al final un poquito diferente, porque nosotros sobre todo abordamos la transexualidad en niños y niñas menores de edad. Esto ya es un proceso adulto, es diferente. Pero sí que veo que a la hora de visibilizar este tipo de películas, sobre todo esta, creo, por lo que he oído, está hecha con mucho gusto, con mucho tacto, es importante porque dan una visión, ¿no? Algo que está invisibilizado se visibiliza en la sociedad. Sí que es verdad que muchas veces los medios de comunicación, sobre todo la forma de cómo usar el lenguaje, es muy peligrosa. El hecho de decir que viven en cuerpos equivocados, o al final un cuerpo no puede ser equivocado, no será la mirada la que está equivocada, o un cuerpo que no les pertenece. Pues al final tú naces en un cuerpo y es tu cuerpo. Otra cosa será cómo los demás vean en ti o que los demás vean en ti, ¿no? Sobre ese cuerpo. ¿Coincides en este planteamiento, Sí, Luis? bueno, yo creo que es una película, yo sí que la he visto, me parece una película muy bonita. Siempre y cuando se vea como una película histórica, que es lo que es, ¿no? Es un hecho que pasó en su tiempo en concreto, ¿no? Pero yo creo que la transexualidad hoy en día, en el siglo XXI, pues hay que entenderla, como bien ha explicado Erika, de otra manera, ¿no? Sí. Luis, las palabras desorden, desequilibrio, son palabras que se utilizan también para abordar la transexualidad. Flaco favor creo que hacen a este momento, ¿no? En el que nos encontramos. Muy flaco favor. ¿Cómo tendríamos que abordar? ¿Cómo deberíamos hablar de un niño, de una niña transexual? Bueno, pues un niño y una niña transexual, sobre todo tendríamos que hablar que es un niño y una niña. Sí, sí. Desde luego, si el entorno, empezando por la familia, el entorno educativo, el entorno sanitario, comprenden y acompañan a ese niño y a esa niña, ese niño y esa niña no va a tener ningún trastorno, no tiene ningún trastorno, no tiene ninguna enfermedad mental, no tiene ningún desequilibrio. Yo os puedo asegurar que mi hija no tiene ningún desequilibrio, es una niña feliz, es una niña contenta, y por experiencia también, un poco por las experiencias que cuentan dentro de la asociación, todos los niños y todas las niñas que han sido comprendidos, que han sido acompañados, son totalmente felices, y son niños y niñas que no tienen ni ningún trastorno, ni hace falta diagnosticarles ningún trastorno de ningún tipo. Sí, la importancia también de abordar este tema en el ámbito educativo, ¿no? De alguna manera, bueno, pues dar a conocer la situación, y de qué manera, con qué pautas. Vosotros que estáis trabajando mucho por ello, ¿qué recomendaríais? ¿Cómo tratar esta diferencia, ¿no? Dentro del ámbito escolar? Pues yo lo primero y muy importante, un poco la formación al profesorado.
muy importante, ¿no? A la hora de que un niño o una niña te esté diciendo, igual sobre todo suelen ser momentos de hora de ir al baño, diferenciación de chicos y chicas y esas cosas, pues un poco lo que hablábamos, ¿no? La escucha y así, pero muy importante un poco la formación al profesorado, incluso a padres, madres y demás. Y con los niños y las niñas también el abordaje desde un poco lo que hablábamos de la diversidad, que no todos y todas somos iguales ni vamos a serlo ni queremos serlo, ¿no? Entonces, eso, yo por ejemplo que trabajo con adolescentes y tal, trabajamos mucho el tema en aula, en educación de los sexos, muy importante el abordaje y al final, aunque nos parezca que no, pero lo entienden muy fácil a la primera, al final todos y todas nos vemos diferentes y la diversidad es lo que cuenta, ¿no? Hay otra idea que desde luego dejáis muy clara, no hace falta más que ver, por ejemplo, vuestra página web para que quede claro que la identidad es una cosa y la orientación sexual es otra. Luis. Sí, bueno, creo que eso igual mejor lo explicará, Erika. Sí, pues al final son dos términos que casi siempre se confunden, ¿no? Y va un poco por el hecho de que somos hombres y mujeres, pero qué tipo de hombres y mujeres somos, ¿no? Muy importante, una mujer puede tener vulva, una mujer puede tener pene. Luego otra cosa será el yo me siento mujer, cómo me siento y luego los roles de género que me haya tocado vivir, que me gustará hacer, que no me gustará hacer, me gustará llevar faldas o no. Entonces un poco se diferencia eso. Al final solemos ver, por ejemplo, hombres más afeminados, un poco el prototipo de hombre gay, totalmente erróneo, ¿no? Al final la identidad es lo que yo me siento, que yo soy hombre o mujer, la orientación, si me gustan más los hombres, las mujeres o el tipo de relación erótica que me apetezca tener en ese momento con la persona. Entiendo que falta mucho camino por recorrer todavía, ¿no, Luis? Pues sí, por desgracia nos queda mucho. Yo creo que el tema de los medios de comunicación, que se visibilice esta realidad, que se visibilice con un lenguaje, como hemos hablado antes, es importante, ¿no? El hecho de no ver a estos niños y a estas niñas como personas enfermas, ¿no? o personas con trastornos, pues yo creo que es muy importante y ahí, bueno, pues tenemos que escucharles, sobre todo escucharles a los niños y, bueno, y acompañarles. Sé que habéis dicho que a veces la palabra cambio de sexo os hace daño. Sí, es que, tal y como ha dicho antes Erika, la identidad sexual no reside en los genitales, reside en el cerebro. Para cambiarle a alguien el sexo habría que cambiarle el cerebro. Eso que yo sepa a día de hoy no existe, ¿no? Entonces, además de que, bueno, o sea, de lo que se habla cuando se habla de cambio de sexo, se habla de una reasignación genital, ¿vale? Es un cambio de genitales. Pero yo creo que todo el mundo entenderá que si a cualquier persona le cambian unos genitales, por eso no deja de sentirse hombre o mujer. A cualquiera de nosotros nos cambian un día los genitales y yo no me despierto y digo, ahí va, ya me siento como si fuera una mujer, ¿no? Entonces, la reasignación genital es un tema que, bueno, que es totalmente personal y que no tiene por qué llevarse a cabo en todos los casos, ni muchísimo menos. También hemos hablado recientemente de la prevalencia de esta situación, de la transexualidad. ¿Es para toda la vida? ¿Hay bueno, una evolución en este sentido? ¿La persona que es transexual lo es para toda la vida? Sí, vamos a igual dejar de hablar de transexualidad y hablar de mujeres y hombres, ¿no? Que es un poco lo que somos. Al final el trans es el tránsito, pero lo que comentaba Luis, ¿no? Tú no te cambias, tú ya naces siendo hombre o mujer, otra cosa es cómo te vea la sociedad, ¿no? Y muchas veces igual sí que el cambiar de cuerpo es por intentar que la otra persona vea en ti lo que tú quieres que vean, ¿no? Sí que me parece importante decir que estos niños y estas niñas que, como comentaba Ingeru, a los 2 años empiezan un poco a conquistar el lenguaje, es cuando empiezan a hablarse más en femenino o en masculino, más en niño o en niña, desde entonces empiezan a visibilizarlo y hasta la muerte. Quiero decir, esto no es algo que por capricho o porque hoy me apetezca voy a decir que soy niño o niña, sino que es un proceso que ellos y ellas tienen de visibilización, pero no varía en la vida. Es decir, la transexualidad o el ser hombre o mujer, de hecho, desde que se concibe una persona hasta que muere, se es hombre o mujer. Luego otra cosa será cómo se sienta en cada momento, cómo le guste ser en ese momento, pero siempre será un hombre o una mujer. Finalmente, Luis, habéis estado recientemente en el Parlamento, os hemos visto con la presidenta. ¿Qué reclamáis a la sociedad navarra, a la clase política, a nuestros representantes actuales? ¿Cuáles son vuestras principales reivindicaciones? Bueno, pues un poco lo que hemos venido hablando un poco aquí, ¿no? En el tema bueno, lo primero, que la ley de transexualidad en Navarra, que como han dicho es pionera, ¿no? Del año 2009, si no recuerdo mal, pues que es revisable, que es porque fue una de las pioneras y bueno, es
digamos, mejorable, vamos a decirlo así. Pero por lo menos lo que está ahora mismo, hay cosas que tiene buenas y queremos que se desarrolle. Y sobre todo en el ámbito educativo, que es muy importante, ¿no? Que en las escuelas, en los institutos existan protocolos para, en los casos en los que pueda haber casos de acoso, de transfobia, que exista una educación y que, bueno, sería ideal que existiera una asignatura, ¿no? De diversidad, ¿no? Para que todos los niños y todas las niñas desde bien pequeñitos conozcan esta realidad, que sepan que esto es una parte más de la diversidad y que puedan vivirlo, ¿no? Entonces, bueno, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, pues bueno, pues que esto no es una enfermedad, que necesitamos unos tratamientos, pero no son unos tratamientos ni psicológicos ni psiquiátricos. Y en el ámbito un poco también jurídico, por ejemplo, el hecho de que este error que se ha cometido, por ejemplo, cuando nacemos, ¿no? O cuando nacen estos niños y estas niñas, pues que lo podamos modificar, que podamos modificar esa mención al sexo que aparece en el DNI, por ejemplo, o en las escuelas, que se pueda modificar el nombre sin que te pongan trabas o te pongan, pues bueno, esas son un poco las reivindicaciones mayores y que están recogidas precisamente además en la ley de transexualidad. Están recogidas, pero no se han desarrollado. Entonces eso es lo que un poco les expusimos a Ainhoa y a todos los representantes que había. Bueno, nos quedamos con esta serie de reivindicaciones y pediremos también cuentas, ¿no? A quienes nos representan para ver qué se va haciendo acerca de esta situación, de este tema y cómo se resuelve al menos parte de esa serie de reivindicaciones que planteáis. Está claro que salir de la crisálida no es nada fácil, ¿no? No, la verdad que no, es un proceso que hay que dar, pero bueno, pues estamos aquí para acompañar, para ayudar en todo lo que haga falta, entonces... Muchísimas gracias por haber venido, gracias de verdad por vuestra valentía también, por supuesto, de estar aquí en la tele, contarnos cómo vivís este tema y bueno, y cómo de alguna manera debemos enfocarlo los demás, ¿no? Los que no lo tenemos tan cerca. Luis Grande, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Y Erika Salvatierra, muchas gracias también. Gracias a los dos. Hacemos una breve pausa, seguimos con otros contenidos después de una breve pausa para otros mensajes publicitarios en este caso.